Bueno, ya para finalizar lo que son los temas de diabetes, tenemos finalmente lo que es el pie diabético. El pie diabético es una de las complicaciones crónicas de la diabetes. Como introducción tenemos que todo paciente diabético deberá recibir un completo examen de los pies al menos una vez al año para pesquisar polineuropatía diabética o enfermedad arterial periférica. La polineuropatía diabética es la principal causa de problemas en los pies de los pacientes con diabetes, particularmente si ésta se asocia a deformaciones óseas, mucho más si estas se complican con cuadros isquémicos o cuadros infecciosos. Los apósitos, que hay una amplia gama, no son la solución del problema de las úlceras por sí solos, sino que son medidas coadyuvantes junto al desbridamiento y a la descarga posterior a la curación de la herida. Las úlceras que se mantienen en el tiempo sin resolverse deben ser evaluadas por un médico con una especialidad competente, particularmente cirujano vascular, dada la alta probabilidad de que estos pacientes pueden llegar a tener complicaciones vasculares, pues y se benefician obviamente de una. Factores de riesgo que pueden llevar a una ulceración en una persona con diabetes, historia de úlcera previa y o amputaciones. Lamentablemente las estadísticas son bastante crueles, se hablan de un gran porcentaje en pacientes que tienen antecedente de una amputación, sean menores y obviamente con amputaciones mayores el riesgo es aún más. La sobrevida en muchas ocasiones te hablan de 3 a 5 años, no más de eso. La duración de diabetes mayor de 10 años, pacientes con un mal control metabólico, es decir, que tengan una hemoglobina glicosilada aparentemente por un valor superior a 7, es más común en el sexo masculino, los pacientes masculinos son menos cuidadosos, digamos, en los cuidados de los pies, vale la redundancia. Polineuropatía diabética, especialmente en aquellos con deformaciones neuropáticas, esto lleva a una limitación de la movilidad articular, el antecedente de una enfermedad arterial periférica, en esto la claudicación, siendo como síntoma más frecuente la claudicación intermitente, cuando ya hay presencia de otro tipo de complicaciones crónicas como la retinopatía, la nefropatía, cuando no hay una adecuada educación diabetológica y no presta atención a los cambios que comienzan a presentar en estos pacientes, condiciones sociales como el vivir solo, el momento que vive solo tiene menor cuidado aún, dificultad en el acceso al sistema de salud, el hábito tabáquico pues aumenta. En cuanto al screening o chequeo en estos pacientes, con unas pocas preguntas nos van a dar datos generales que nos puede asimismo ayudar a establecer un poco el riesgo, si se realiza un adecuado control de la enfermedad, hace qué tiempo el tratamiento con el que está, hace qué tiempo está con el mismo tratamiento, si cumple o no las dosis, a veces el paciente, como es asintomático, independientemente de los valores de glicemia, pues abandona la medicación, cuando requieren insulinización y esta no la usa por los diversos mitos que hay alrededor de la insulina, cuando hay la presencia de polineuropatía o enfermedad arterial periférica, con pequeñas preguntas nos podemos guiar, que los vimos en las clases anteriores, acerca del dolor, acerca del dolor a la marcha, el autocuidado, el uso de zapato adecuado, eso nosotros lo podemos ver o notar a simple vista en el momento de una consulta. Si se examina o alguien le examina los pies, entre los dedos, diariamente, quién le corta las uñas, la forma del cortado de las uñas, si hay presencia o no callos. Las presencias de los callos, más allá de la resequedad de la piel, es también un factor que te puede predeterminar a que tenga una úlcera, debido a que por mala presión o se dan puntos de mala presión y esto de manera compensatoria, el pie o la piel del pie o de la extremidad inferior se engrosa y esto es lo que forma el callo y por debajo del callo se comienzan a producir pequeñas lesiones vasculares, ya que es lo que va a desencadenar propiamente lo que es la herida. Cómo escoge sus zapatos, si sus zapatos son cómodos, los escoge por moda. En el caso de la población femenina, la guerra continua del no uso de zapatos cerrados, sino más bien zapatos abiertos, la actividad de este paciente, si camina descalzo, son algunas de las preguntas o ejemplos de las preguntas que nos puede llevar a establecer el riesgo que puede tener este paciente de desarrollar pie diabético. La evaluación de los pies es mandatoria para verificar los puntos de polineuropatía diabética, encontrar deformidades como cuáles, de dedos en garra, la prominencia metatarsial, al valgo que lo conocemos comúnmente como el juanete,
dedo martillo, el arco plantar prominente o caída del arco plantar, el pie de Charcot, que es mucho más notorio cuando está, más aún si está en un estadio más avanzado. Se deben buscar los sitios de apoyo y puntos de presión inadecuados. Si bien es cierto, hay pruebas que esto es más área de podología, en el cual se pueden determinar los puntos de presión, un método sencillo es revisando el zapato, perdón. Ustedes revisan el calzado y en el calzado ustedes van a notar cuáles son los puntos que tienen pequeñas depresiones y esos son los puntos donde hay mayor presión. Si quiero ser un poco más específico, puedo utilizar algún tipo de tintura en los pies y ponerlos sobre una hoja de papel y ver cómo pinta el papel y eso también nos puede determinar los puntos de mayor presión. Eh, Presencia de cuerpos extraños en el zapato, sean arenillas, piedrecillas, en ocasiones también pueden ser hasta clavos, por eso es importante en lo que es la educación de estos pacientes, establecer como hábito que revisen los zapatos antes de ponérselos. Se debe de, sospechar de la enfermedad arterial periférica si hay cianosis, disminución de la temperatura de la piel, alteración de faneras, uñas hipotrofiadas, por otro lado, el relleno capilar lento. En cuanto al pie diabético, pues bueno, entonces cuando nosotros en la valoración inicial del pie diabético es muy importante establecer la presencia o no de los pulsos periféricos. Si estos pulsos están ausentes, pues obviamente sospechamos de una isquemia. Ya, si los pulsos están presentes, pues nosotros descartamos la isquemia como una causa primaria. Es importante, además de los pulsos, hacer lo que son las pruebas de sensibilidad. La presencia o el ser positivas, las pruebas de sensibilidad, pues nos va a decir que la etiología de esta herida es netamente traumática. Cuando son negativas es una etiología neuropática, es decir, cuando hay un trastorno de la sensibilidad. En un paciente que yo tengo pulsos ausentes, es decir, que está isquémico, las pruebas de sensibilidad, al ser positivas, es una patología isquémica y al ser negativa es una patología neuroisquémica que son las de peor pronóstico. Es decir, que tras de que tengo una mala circulación, tengo trastornos de la sensibilidad. Todas estas pueden llevar o pueden cursar con las deformidades que deben ser investigadas en el examen de los pies puede contribuir para el desarrollo de las ulceraciones en los pies. Aquí tenemos la prominencia del arco plantar, tenemos otra que es la caída del arco plantar, esto hay que descartarla o diferenciarla del pie plano. Cuando tenemos las uñas en garra, cuando tenemos deformidades como el alus valgus, en muchas ocasiones estos deditos están muy pegados y el roce entre estos deditos es lo que produce o lo que nosotros conocemos como la úlcera del beso. Hay también la caída del tercer metatarsiano, que esto te produce una herida que es un mal perforante plantar. La evaluación de los pulsos periféricos es de vital importancia, deben ser evaluados bilateralmente. La ausencia de uno de ellos indica el riesgo y debe tomarse el índice tobillo-brazo para que nos dé un diagnóstico un poco más exacto. Aquí tenemos, nosotros hemos mencionado lo que es el tibial anterior, que recuerden en la clase pasada les había dicho que está entre el primer y segundo dedo. Podemos abrirlo suavemente y entre este espacio nosotros podemos palpar lo que es el pulso del tibial anterior, que es con la arteria pedia. Y tenemos acá el tibial posterior, que es alrededor del maliolo interno. El índice tobillo-brazo, que lo mencionamos también en la clase pasada, debe ser realizado a personas mayores o menores de 50 años, pero con factores de riesgo. En aquellos pacientes que tienen más de 10 años en la enfermedad, si el índice es normal, se debe aplicar o repetir. Bueno, ahora la guía actual nos establece que puede ser cada 3 años. Se calcula con la presión sistólica máxima de las arterias tibial posterior y pedia en relación a la presión máxima de la arteria braquial bilateral. En una relación menor a 9, 0.9 indica la isquemia moderada y se deben instaurar medidas preventivas. Supresión del hábito de fumar en caso de que el paciente fuera tabáquico, buscar la dislipidemia y evaluar el uso de hipolipemiantes, estimular la actividad física e interconsultar con un cirujano vascular. Nosotros tenemos este aparatito, es el sensor del ecodoppler, se debe hacer perpendicular a la arteria que nosotros estamos tratando de buscar, no se debería hacer de esta manera, ¿ya? Aquí tenemos el ejemplo del tibial posterior y del tibial anterior. El brazalete hay aparatos un poco más avanzados que ya te vienen con los brazaletes en las 4 extremidades. Ya, si no, lo podemos hacer a lo clásico, digámoslo así, con el tensiómetro normal, lo ponemos más o menos a este nivel y tomamos la presión, ¿cierto? Entonces vamos a tomarla tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho y nos vamos a quedar con el valor de la presión más alta.
¿Cómo lo calculamos? Pues bueno, presión arterial sistólica del tibial posterior, presión arterial sistólica de la arteria pedia y presión arterial sistólica de la arteria braquial, ¿no es cierto? De derecha a izquierda, es decir, de ambas extremidades, y nos vamos a quedar con el valor más alto. La presión sistólica máxima de la extremidad inferior va dividida con la presión sistólica máxima de la extremidad superior. Si el ITB es menor de 0.4, nos está hablando ya de que hay la presencia de una isquemia. En cuanto a la polineuropatía, el screening debe ser realizado anualmente. Una de las medidas es el monofilamento, que es de 10 gramos, y debe ser valorado en 4 puntos plantares, lo que es la base del primer dedo, lo que es la cabeza metatarsiana del primero, tercero y quinto dedo, en ambos pies. ¿Sí? La pérdida de la sensibilidad o la disminución de la sensibilidad en cualquiera de estos 4 puntos ya nos da datos de polineuropatía. Otros test, bueno, la sensibilidad vibratoria, que lo podemos hacer a través del diapasón. También podemos hacer la medida de la temperatura, los reflejos aquilianos. Si hay insensibilidad al monofilamento o cualquier otro de los test señalados, pues ya es dato que nos sugiere de una polineuropatía. Otros de los test, bueno, es lo que hemos mencionado, lo que es el diapasón. Esto es, bueno, según el gráfico se ve, como les digo, normalmente esta clase es práctica, yo les muestro los instrumentos, pero bueno, por situaciones que ya todos conocemos, que ya estamos hasta un poco complicados con eso, pero bueno. Esto aparentemente es una aguja, no es una aguja, es un hilo nylon un poco grueso, ya que tiene la facilidad de doblarse. Entonces, la manera que se pone exactamente esto, se pone un poco recto, se pone recto, se hace una pequeña presión para que quede curvo. Antes de esto, siempre es recomendado o recomendable utilizar en el paciente, en el dorso de la mano, con la finalidad de que el paciente identifique la sensación que ustedes le van a hacer sentir. Entonces, el paciente te va a decir, sí, siento como que me hinca, como que me hace cosquilla, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos lo mismo, lo que es el monofilamento. Otra prueba es el diapasón. Podemos utilizar cuando nosotros no tenemos el diapasón como tal, podemos utilizar el martillo que nosotros utilizamos para los reflejos. Sabemos que en la parte de arriba tienen como una agujita, lo podemos también utilizar, tiene como una brochita que también lo podemos utilizar, o sea, podemos utilizar varias maneras, no es lo ideal, pero para establecer el diagnóstico de disminución de la sensibilidad podemos utilizarlos estos como métodos alternativos. El pie de Charcot, bueno, es una artropatía neuropática o una neuroartropatía de Charcot, y es una complicación de la polineuropatía, está caracterizado por fragmentación y destrucción ósea, que puede llevar a varias a deformaciones severas, incluso en muchas ocasiones a una amputación. Pues bueno, acá tenemos las deformidades, ustedes van a ver este pie, ustedes, bueno, tal vez un poco más la práctica, ustedes ven un pie así y tranquilamente saben o pueden identificar rápidamente que en el momento que presentan deformidades, esto nos habla de un pie neuropático. Dentro de las neuropatías tenemos 3 tipos de neuropatías. Tenemos la neuropatía sensitiva, tenemos la motora y tenemos la autonómica. La sensitiva, que es la que nosotros hemos estado hablando, o sea, en la que hay alteración netamente de la sensibilidad. Lo que es la motora, como complicación crónica de la diabetes, pues los músculos comienzan a disminuir un poco lo que es su elasticidad, ¿ya? Y es lo que puede producir que haya como una pequeña reacomodación ósea, por así decirlo, y es lo que puede llevar a que haya las deformidades. Y la autonómica, pues en la que hay alteración de las glándulas sudoríparas, en la cual la piel tiende a perder su humectación natural. Y es por esto, como nosotros tenemos aquí un claro ejemplo, esta foto es de un paciente real, no es googleada, ¿ya? Nosotros podemos ver la piel se ve notablemente reseca. ¿Por qué se producen las heridas en estos pacientes? Pues nosotros vemos deformidades y estos pacientes obviamente tratan de llevar una vida normal, caminan, ya, y ustedes ven aquí, esto es un callo, ¿no es cierto? Debajo de este callo se produce una úlcera como esta acá. Esta foto es del mismo paciente, esta es de una piernita y esta es de la otra piernita. Ambos pies tienen pie de Charcot. En este piecito de acá, pues ya tiene amputaciones menores. Entonces, debajo de este callo siempre se producen como trastornos en la circulación, se producen pequeños sangrados y esto es lo que va a producir netamente lo que es la úlcera como tal. Vemos también que hay trastornos a nivel de la coloración de la piel y se nota acá también una resequedad. Esta resequedad, ya, o esta resequedad de acá es lo que puede producir que se desencadenen heridas. Tenemos acá las etapas del pie de Charcot.
En la etapa inicial, que es de 3 a 4 meses más o menos, hay una hiperemia que conduce a la destrucción y fragmentación ósea, netamente la fractura. Radiográficamente puede ser normal o comenzar con una etapa de microfracturas y fragmentación. El estudio se puede complementar con un BCG que va a estar aumentada y la proteína C reactiva que también va a estar alterada. La etapa 2, que es la etapa de coalescencia, que dura más o menos de 8 a 12 meses, es también un proceso largo, en esta va a predominar el proceso reparador, disminuye la clínica, es decir, ya no va a haber el dolor, ya no va a haber la hiperemia que se produce en estos pacientes. Radiográficamente se observa la neoformación, ustedes saben que cuando hay una fractura, ya el hueso se regenera y es lo que produce como lo que es el callo óseo. Hay una reacción perióstica con coalescencia, fusión y puentes entre los fragmentos óseos con esclerosis ósea. Esto aquí va a producir deformidades. La etapa 3, que es la etapa de consolidación, se caracteriza por la curación la curación de la fractura, pero esto va a llevar a una deformidad residual. Clínicamente existe la deformidad del pie, que se conoce como pie enmecedora, y radiográficamente se observa un callo fractuario, ya remodelación ósea y reducción de la esclerosis. La otra prueba que hemos mencionado, pues bueno, es el diapasón. Ya se determina la sensibilidad vibratoria. Ustedes el diapasón lo golpean en la palma de la mano y lo ponen en el paciente para identificar si hay sensibilidad o no. Es también recomendable que lo apliquen en un lugar en las muñecas o en la mano, en el dorso de la mano, para que el paciente identifique la sensación, al igual que lo que era el monofilamento. Se aplica una presión constante en la parte ósea del lado dorsal de la falange distal del primer dedo del pie, ¿cierto? Se repite 2 veces, ustedes pueden alternar con una aplicación fingida, ya en la que obviamente el diapasón no vibra, y ustedes pues van a determinar la veracidad de la respuesta que les pueda dar el paciente. Es positiva si el paciente corresponde al menos de dos de las 3 aplicaciones, y negativa en la que el paciente no te identifica en ninguna de ellas lo que es la vibración. Obviamente, al haber un trastorno de la sensibilidad, pues es candidato a complicaciones posteriores. En cuanto a los tipos de ulceración y clasificación de las úlceras, la úlcera del pie diabético se define como una herida que penetra en la piel en cualquier región por debajo del tobillo. Es una complicación crónica en personas afectadas con diabetes. Incluye además la gangrena y la necrosis. Las lesiones de los pies, según su etiología, pueden clasificarse en neuropáticas, isquémicas o las mixtas, que son las denominadas neuroisquémicas. Las lesiones resultantes de la polineuropatía diabética son más comunes son más comunes que las lesiones isquémicas. Las lesiones isquémicas son las en peor pronóstico. Representan del 10 al 15% de todas las ulceraciones en los pies. Y para hacer el diagnóstico causal, la historia clínica es obligatoria y debe sustentarse pues con los test básicos antes descritos, es decir, el monofilamento y lo que es la prueba del diapasón. Entre los factores de importancia a tener en cuenta para establecer el pronóstico de la úlcera se encuentra lo que es la severidad de la enfermedad arterial periférica, si hay presencia o no de otras complicaciones, tanto micro como macrovasculares, el control glicémico es importante para establecer si está adecuado o inadecuado, las dimensiones, profundidad, localización, número de las heridas, hay muchos pies que no presentan una sola herida, sino múltiples heridas, grado de infección, si esta está presente o no, ver cuál es el tipo o el germen causal, que puede ser bacterias, puede ser hongos, y las condiciones clínicas del paciente. Dado que no existe propiamente una clasificación ideal, la que recomienda las guías de la ALAC es la clasificación de la Universidad de Texas. Esta permite clasificar la lesión desde los estadios pre o post ulcerativos, cicatrizados. Es un instrumento validado y publicado y aceptado por varias asociaciones internacionales. Orienta y evalúa la profundidad, isquemia, grado de infección y estadios, lo que permite hacer pronóstico y evaluación. Bueno, dentro de las guías hay un sinnúmero de guías. Está la de Wagner, que en realidad ya se utiliza muy poco, está la de Texas y está la de Wi-Fi. Hay una que es latinoamericana, que es de México, que es la clasificación de San Elías, que se está tratando de protocolizar. En cuanto a los grados, pues bueno, tenemos grado 0, cuando tengo una lesión preulcerativa o postulcerativa cicatrizada. El grado 1, cuando la lesión atraviesa la epidermis, ¿ya? O la dermis, pero no penetra el tendón, cápsula o hueso. En el grado 2 es una úlcera un poco más profunda, llega al tendón o a la cápsula. Y el grado 3, bueno, ya penetra el hueso y llega también a las articulaciones.
Aquí hay una prueba, que es la prueba del hueso, que es en la que uno comienza a hacer la limpieza de la herida y si la pinza llega sin dificultad al hueso, ya, esto es una señal característica de osteomelitis y obviamente pues esto complica un poco más el pronóstico. A cada grado corresponden 4 estadios que son definidos en el eje vertical por las letras A, B, C y D. El estadio A es una úlcera limpia, el estadio B es una úlcera no isquémica e infectada, el estadio C es una úlcera isquémica no infectada y el estadio D es una ultra isquémica e infectada. Obviamente, si nosotros utilizamos esta guía, pues nos vamos a dar cuenta que grado 3, estadio D, es una úlcera de peor pronóstico o más compleja, digamos, porque es una úlcera profunda, probablemente con osteomelitis, es isquémica y está infectada. En el manejo local de las úlceras, en las personas con diabetes mellitus las úlceras demoran porque obviamente todos los procesos de cicatrización y curación están retrasados, ¿no es cierto? Entonces en estos pacientes, por la impregnación de los tejidos por la glucosa, por la hipoxia, por el daño vascular o inflamatorio, la dislipidemia, el daño endotelial, el tiempo de evolución de la diabetes, los cuidados que haya tenido el paciente, disminución del óxido nítrico, los problemas de la agregabilidad plaquetaria, la optimización del control metabólico, el control de la infección y el tratamiento de la enfermedad arterial periférica, el alivio de la presión plantar, el manejo del edema y el dolor. En cuanto al manejo local de la úlcera, así como la selección de la técnica de abordaje de la misma, el proceso de desbridamiento va a depender de varios factores, entre ellos la etiología, las características morfológicas y la forma y presentación. Cuando nosotros tenemos una úlcera o una herida en este tipo de pacientes, pues bueno, lo primero es tratar de identificar cuál es la causa, ya que habíamos mencionado en el asterisco, en el algoritmo inicial, determinar si es neuropático o si es isquémica. Las heridas isquémicas no está recomendado tener un tratamiento agresivo o entrar directamente a desbridar, porque en muchas ocasiones nos puede pasar lo que se conoce como el síndrome de la mortadela. Es decir, que vamos cortando, al día siguiente me amanece necrótico, sigo cortando, me amanece necrótico y así. Dentro de los manejos de la herida, pues tenemos algunos métodos. El más utilizado, digámoslo así, es el método quirúrgico, en la cual hay la remoción de todo el tejido no viable. Ya es de elección cuando hay sospecha de infección grave y en esos casos el desbridamiento es agresivo. Debe elegirse con cuidado en pacientes con sospecha de enfermedad arterial periférica. El método mecánico, pese a la existencia de apósitos húmedos que no lastiman el tejido de granulación, la mayoría de los apósitos secos o húmedos generan el riesgo de lesionar la herida. El método quirúrgico es el cortar. O sea, ustedes se puede utilizar tijeras, se puede utilizar bisturí, que nosotros, bueno, les repito, estas clases normalmente son prácticas. Nosotros en el hospital donde yo trabajo tenemos el área de pie diabético y bueno, como ustedes normalmente acudirían a la práctica, notarían específicamente cuáles son los métodos de curación. El método quirúrgico es ampliamente utilizado. El método mecánico, que es hacer una fricción, que puede ser con la gasa o que puede ser con la gasa básicamente, en el cual limpiamos, digamos, con algo de fricción, con algo de fuerza, para tratar de sacar el material o de retirar el tejido esfacelado. Ninguno de los dos es selectivo, es decir que, dicho comúnmente, arrasan con todo. El método autolítico es la utilización de productos enzimáticos como la colagenasa, la streptokinasa, que tienden a facilitar la autorremoción. Ya, muchas ocasiones también cuando uno es agresivo, por así decirlo, en lo que es el desbridamiento, muchas ocasiones quedan pequeños vasitos sangrantes y eso forman un coágulo. Ese coágulo también tiene un efecto autolítico. La importancia de esto, pues bueno, aparte de que te ayuda a sacar el material que necesitas sacar para la siguiente curación, ya te ayuda a mantener el lecho de la herida húmedo. El método de la herboterapia, pues bueno, ya este es un método más avanzado, digamos, más tecnológico, ya que es un tratamiento biológico, es eficiente para la remoción de tejido necrótico a través del efecto beneficioso sobre el pH del tejido, hay remoción de agentes patógenos, así como las enzimas proteolíticas, destruyen las bacterias durante el proceso digestivo de estas y además favorece al estado de granulación. En el manejo local de las úlceras y en la selección del método es fundamental tener en cuenta traumatizar lo menos posible el fondo de la úlcera. Ya aquí nosotros nos ayudamos a depósitos inteligentes, nos ayudamos también
manteniendo la humedad propiamente de la herida para evitar que haya laceraciones y estas laceraciones nos puedan complicar la herida. Se deben eliminar los espacios de tejido muertos, es decir, todo tejido desvitalizado debe ser retirado. Si tenemos heridas tunelizadas, estas deben ser abiertas o deben de ser comunicadas. Esto lo conocemos como que se destecha la herida o se une la herida. Evaluar la cantidad y calidad del exudado. Esto nos sirve lo que son los apósitos inteligentes. Debemos establecer también si la herida está infectada o no. Si la herida está infectada, nos ayudan a utilizar apósitos que sean bactericidas o apósitos que sean bacteriostáticos, que nos ayudan en lo que es el manejo de la carga bacteriana. Dar soporte al sistema de defensa del tejido, utilizar limpiadores de la herida no tóxicos para las células, remover la infección, el tejido necrótico, el tejido desvitalizado y proteger del trauma exterior, evitar la invasión de microorganismos de tejidos cercanos, mantener un ambiente aséptico. Al utilizar un apósito se debe tener como condición de que este esté impermeable a los microorganismos, mantengan una adecuada oxigenación, que tenga, si la herida es exudativa o altamente exudativa, que el apósito tenga la cualidad de absorber todo este exudado, que tenga un aislamiento térmico, que sea de fácil remoción, es decir, que en la siguiente curación lo pueda retirar sin que me cause daño de los tejidos. El uso de los apósitos contribuye en el tratamiento de las lesiones. No existe evidencias suficientes que avalen su uso como monoterapia, es decir, que los apósitos no funcionan solos, hay que hacer una adecuada valoración clínica, una adecuada valoración de la herida, un adecuado tratamiento inicial de la herida, y una vez que yo tenga establecido el tipo de herida y la conducta que voy a tomar, obviamente con estos parámetros escoger el adecuado apósito para que nos ayude en la evolución. En cuanto a las úlceras del pie diabético, pues bueno, esto es un resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Es muy importante hacer un examen general para ver el estado vascular, el estado neurológico, si hay la presencia de deformidades o no, si hay daños en la estructura, cómo está el aspecto de la piel, una valoración vascular, la palpación de los pulsos, tanto pedios, estudios vasculares, no invasivos como el ITB, en los antecedentes, ver el tiempo de evolución de la herida, si ha habido ulceraciones previas, si hay dolor, si hay disminución de la sensibilidad, si hay historia vascular. Es muy importante acá en estos pacientes, aunque sea una radiografía de pie o de la parte afecta, esto de aquí nos va a establecer la presencia de osteomielitis o no, nos va a favorecer datos o a proveer datos de la integridad ósea, ya la prueba del hueso, que es la que les había mencionado. Es importante examinar la úlcera, que esto nos va a permitir clasificarla, determinar el tamaño, la profundidad, la localización, si hay presencia o no de deformidad. Bueno, a simple vista podemos determinar si hay ulceración o hay deformidad, si hay gangrena, la gangrena obviamente es evidente, si hay cuadros infecciosos, si la herida está infectada o tiene una osteomielitis. ¿Ya? Si yo tengo antecedentes de enfermedad arterial periférica, bueno, es fundamental en el equipo multidisciplinario lo que es el cirujano vascular. Si la úlcera recurre, tratar de reevaluar, ya aquí nos acompañamos obviamente de lo que es cirugía vascular, descartar si hay osteomielitis. La osteomielitis es propiamente la infección del hueso, son procesos infecciosos crónicos y los tratamientos así mismo son crónicos y tienden a recidivar. El manejo a largo plazo de las úlceras cicatrizadas es importante lo que es la evaluación del paciente, o sea, una adecuada y frecuente evaluación del paciente y aparte de esto, pues bueno, hacer los controles subsecuentes. En cuanto a la herida, una vez que yo la tengo identificada, establecer o determinar qué tipo de desbridamiento voy a utilizar, si es el quirúrgico, autolítico, el enzimático, el mecánico, qué tipo de apósito voy a utilizar, lo que es el manejo avanzado de la herida, factores de crecimiento, terapia de presión negativa, todo esto con la finalidad de que haya una adecuada cicatrización. Obviamente es un proceso largo. Una vez que yo tengo cicatrizada la herida o cerrada completamente la herida, pues también tengo que cuidar lo que es la piel, porque es una piel nueva, es una piel frágil. Una vez que yo tenga netamente cerrada la herida, es importante realizar lo que son las descargas. Aquí nos ayudamos bastante con lo que son los podólogos o con lo que son especialistas en órtesis. Es importante, ortesis, perdón. Lo que es importante aquí, lo que es el reposo, utilizar el adecuado calzado, sandalias de curación, las botas removibles, sillas de ruedas, muletas. La finalidad es disminuir la presión en estos pacientes. Cuando no hay una adecuada cicatrización, reevaluar la vascularización,
reevaluar el proceso de infección. Muchas veces las heridas no te cierran porque hay un proceso infeccioso. El organismo es sabio, el organismo elimina lo que tiene que eliminar y no progresa hasta que no eliminemos lo que tengamos que eliminar. Así de simple, así de sencillo. Una vez que yo retire todo el material que no me sirve, todo el tejido que está desvitalizado, la herida comienza a evolucionar de una manera favorable. Mientras yo no retire un tendón, mientras no retire un hueso, mientras no retire parte o tejido que esté completamente necrotizado, que esté completamente desvitalizado, la herida no me va a evolucionar. Es por esto que es importante una adecuada valoración inicial y un adecuado desbridamiento de la herida. Una vez que yo retiré todo lo que no me sirve, la herida comienza a evolucionar. Manejo quirúrgico, un desbridamiento, tejido blando, hueso, corrección de la deformidad y en muchas ocasiones, bueno, cuando los medios nos dan, recurrir a lo que es la cirugía plástica. Un poco lo que son las deformidades o las lesiones que nosotros podemos encontrar. Esto aquí es lo que nosotros conocemos como un mal perforante plantar. ¿Ya? Aquí hay elasticidad o se ha perdido la contractibilidad de las falanges del tercer dedo. Entonces, la cabeza, la parte distal del huesito, de la articulación, decae un poco, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo una prominencia ósea, esa prominencia ósea, ¿qué hace el organismo? ¿Qué hace el pie? Ustedes se dan cuenta, aquí tengo un engrosamiento, esto es un callo. Como obviamente el paciente sigue caminando, esto de aquí me va a producir lastimaduras, va a producir microhemorragias que terminan abriéndose. Estos se conocen como mal perforante plantar. El paciente, ustedes aquí podrán curar, mientras yo no elimine, mientras yo no corrija la causa que me desencadena este mal perforante plantar, no voy a ver ninguna evolución. ¿Por qué? Y el paciente te dice, la herida se me cierra, se me vuelve a abrir, se me cierra, se me vuelve a abrir. Lo correcto aquí es hacer, bueno, lo que se conocen como descargas que es como un material como esponjoso, digamos, no tan frágil, que son adhesivas y nosotros cortamos hacemos más o menos la forma de una C, ¿ya? Les repito, normalmente estas clases son prácticas, pero bueno. Entonces, al tener una C, ¿qué hace? El paciente camina, ¿ya? Pero esta herida no está en contacto con el piso ni en contacto con ninguna superficie, porque yo lo estoy aislando. Tiene más o menos, bueno, hay diversas medidas, la medida más fina, por así decirlo, es de 1 centímetro. Entonces yo pongo esta descarga como una forma de C, pero la herida está libre. Acá de igual manera, ¿ya? Lo que está acá, pues bueno, esto es muchas ocasiones, al tener heridas como estas, por ejemplo, se van a producir callos en esta parte de aquí, en lo que es toda la articulación, y aquí también pueden haber heridas. Esto es lo que conocemos, es el famoso juanete, que es, digamos, médicamente lo que se conoce como alus valgus. Acá tenemos otro tipo de deformidad. Ustedes ven un paciente con este tipo de deformidades, ya esto les orienta que es un pie neuropático, ¿sí? Vemos acá los dedos en garra, tenemos los dedos en martillo, este es el dedo en martillo, estos son los dedos en garra. Acá tenemos un pie de Charcot en etapa inicial, esta acá es la caída del arco plantar, y acá tenemos otro tipo de deformidades, ¿no? Cuando tenemos muy unidos estos deditos, lo que puede producir que son laceraciones entre el espacio interdigital, y esto es a lo que se conoce como la úlcera del beso. Bueno, sí, justamente, bueno, mal perforante plantar en ambos casos, lo que es el dedo en garra, lo que es la úlcera del beso que les había mencionado, pie de Charcot, caída del arco plantar, esto también va, ambas están dentro de lo que es el pie de Charcot, dedo en martillo. ¿Qué complicación tiene el dedo en martillo? Pues bueno, justamente esto, que en estas partes prominentes, donde hay prominencias óseas, el zapato, al estar en contacto, pues me puede producir este tipo de callos. Ustedes se dan cuenta que en todos los lugares donde hay mala presión, se forman callos. Estos callos son mecanismos de defensa, por así decirlo, ¿sí? Se dan cuenta que hay un callo, acá comienzan a formarse callos, bueno, acá obviamente el malperforante plantar es secundario a un callo, aquí también se forma un callo, acá también, ¿ya? Bueno, la luz valgus, que es el juanete, dedo en martillo, úlcera del beso, pie de Charcot y la caída del arco plantar, que es parte del pie de Charcot. Ojalá con esto tengan por lo menos una idea superficial acerca de los tipos de deformidades y con esto una orientación hacia el tipo de pie diabético que ustedes